Buenos días, hermanas, hermanos, y todos aquellos que en esta mañana nos acompañáis de otras iglesias. Deseamos que el Señor os edifique y os bendiga en esta mañana. En el día de hoy me gustaría completar un ciclo que iniciamos el día del domingo de Resurrección, con los encuentros de Jesús, en primer lugar con María Magdalena, después Pedro y el discípulo amado. El domingo pasado veíamos también el encuentro de Jesús con dos de sus discípulos en el camino de Emaús, y de alguna manera nos hemos centrado en los relatos de los evangelios respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana me gustaría que mirásemos desde otra perspectiva el hecho de la resurrección de Jesús, y es desde la perspectiva del apóstol Pablo, precisamente en esta epístola a los romanos, que como bien sabéis es una epístola que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, que tiene que ver con la justificación por la fe. Dirá el apóstol Pablo en aquellos versículos que son tan emblemáticos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por tanto, el apóstol Pablo, a lo largo de toda su epístola a los romanos, va a hablar precisamente de la justificación delante de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero en estos primeros 7 versículos, que básicamente son como la introducción, como el saludo inicial del apóstol Pablo a sus diferentes comunidades, en este caso no es simplemente un saludo más, sino que es un saludo que de alguna forma se amplifica y contiene dentro algo que va a ser determinante y que luego va a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio. Y es el hecho de que Jesús fue declarado Hijo de Dios tras la resurrección de entre los muertos. Jesús fue declarado Hijo de Dios tras la resurrección de los muertos. Dirá el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y de alguna manera en esta mañana me gustaría precisamente recorrer 3 momentos que tienen que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección se encuentra precisamente en ese momento central, en lo que sería, podríamos denominar, el clímax, la culminación, porque es tras la resurrección que es declarado Hijo de Dios. Es como la aprobación, como el sello divino, la certificación de que Dios dijo en muchas ocasiones: este es mi Hijo amado, por última vez declara, tras la obra desarrollada y cumplida y muerto en la cruz y resucitado, declara Dios: este es mi Hijo, y podríamos decir mi Hijo amado. Fue declarado Hijo de Dios tras la resurrección de entre los muertos. Pero en esos 3 momentos en los cuales el apóstol Pablo se va a centrar, y de una forma muy clara y muy nítida, va a decir que, en primer lugar, el Evangelio fue un Evangelio prometido por Dios mismo en las Sagradas Escrituras. Dios ya lo había prometido. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo estaba en promesa en todo el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, como apóstol, como enviado de Dios para proclamar el Evangelio de nuestro Señor, ese Evangelio que había sido ya de alguna manera prometido, anunciado, anticipado en el Antiguo Testamento. Y como es un evangelio, como la promesa, lo prometido era un evangelio, y como bien sabemos, evangelio quiere decir buena noticia, pues entonces de alguna manera creo que lo primero que debemos de percatarnos, lo primero que debemos de sentir es que el evangelio es buena noticia, que lo que Dios quiere comunicarnos es algo bueno para nosotros, algo bueno para el ser humano. Es una bendición, es una buena noticia, y por tanto merece la pena ser escuchada como toda buena noticia. Y por tanto nos habla acerca de ese carácter de Dios, de la sensibilidad de nuestro Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios de bondad, que es un Dios de misericordia, que lo que quiere es transmitirnos buenas noticias. Y en ese sentido creo que debemos de hacer
ese inciso, porque creo que es importante, porque cuando Jesús arranca su ministerio, cuando Jesús inicia su ministerio en la sinagoga de Nazaret, lo primero que el Señor Jesús va a decir en torno a la buena noticia que Él trae para los hombres es recordar que el Señor me ha ungido para dar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año de la gracia, el año agradable del Señor. Y qué mejor noticia que todas esas noticias que están incluidas en lo que iba a ser la proclamación y la predicación de Jesucristo, de nuestro Señor. Y por tanto, lo que me gustaría que nos quedara es el hecho de que todo este evangelio del Señor Jesucristo es y parte del corazón amante de Dios. El Dios de Jesús es el Dios amante. Claro, si vamos a aquel versículo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Siempre recurrimos a Él, pero es que ahí está el corazón de Dios, latiendo y palpitando. Es movido Dios por su amor que nos envía esta buena noticia de este evangelio que quiere comunicarlos a los hombres. Y por tanto, creo que es un aspecto que debemos de destacar. Lo segundo es que esta buena noticia había sido prometida, dice, antes por los profetas en las Sagradas Escrituras, los versículos 2 y 3. Y por tanto, no es un evangelio improvisado por Dios, sino que fue algo pensado e ideado por Dios mismo desde el principio. Nos dirá el apóstol Pablo en otra de sus epístolas en Efesios que Dios ya lo había diseñado antes de la fundación del mundo. Y por tanto lo que nos encontramos es un evangelio que parte del corazón amante de Dios, que no es algo improvisado, sino que es algo diseñado por Dios mismo y que va a tener lugar a lo largo de la historia de los hombres, a lo largo de la historia de la humanidad. Y así vamos a encontrar cómo a Dios va interviniendo en la historia y en primer lugar, podríamos ir más atrás, pero con aquella promesa hecha a Abraham, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y de alguna manera ahí Dios ya está anticipando que la promesa era para todos, no solamente para Israel, era para toda la humanidad. Esa promesa que luego nos va a alcanzar, evidentemente, a ti y a mí. Esa promesa que va recorriendo toda la Escritura y después va a llamar a su pueblo Israel de Egipto y convertirlo en una nación santa y en una nación, en un reino de sacerdotes. Israel, como reino de sacerdotes, tenía la misión de hacer llegar la bendición de Dios al resto de las naciones, porque los sacerdotes son los mediadores entre Dios y los hombres, y por tanto Israel tenía esa función y esa misión que no realizó como Dios deseaba. Por eso Dios levantaría a profetas como Jonás, para que fueran a predicar a los gentiles. Por eso la promesa debía de alcanzar a todos los hombres. Por tanto, el Señor va desarrollando su promesa, el evangelio que Él había prometido a través de los profetas, y así nos encontramos con profetas como Isaías, que nos anunciaba acerca de ese siervo sufriente, las canciones del siervo, que vendría a ofrecer su propia vida en propiciación y en rescate por todos nosotros. O ese Daniel que hablaría del Hijo del Hombre, que después aparecerá también en nuestro texto, del linaje de David, según la carne. Y por tanto, Jesús, el encarnado, aquel que se hace como nosotros. Esto estaba contenido en todas las promesas del Antiguo Testamento, como nos dice el apóstol Pablo. Y por tanto, este hijo, según la carne del linaje de David, sería el que vendría a ser el autor y consumador de la fe. Debía de ser en todo semejante a nosotros, nos dirá el autor a los hebreos. Por eso tenía que ser del linaje de los hombres, para ser semejante a ti y a mí, para llegar a ser sumo sacerdote y poder compadecerse, nos dice la epístola a los hebreos, de nosotros cuando pasamos por nuestras debilidades, por nuestras aflicciones,
por los problemas de la vida, Él se puede compadecer porque Él ha experimentado nuestro sufrimiento, nuestro cansancio, nuestros dolores. Él los ha experimentado, Él los sufrió y por tanto debía de ser en todo semejante a nosotros según el linaje de David. Creo que en más de una ocasión he mencionado una frase de un teólogo conocido, que no viene al caso el nombre, pero que dice la frase así: el Dios al que un hombre da culto, el Dios al que un hombre da culto dicta y determina la conducta de dicho hombre. Si el Dios al que nosotros damos culto es el Dios de las buenas noticias, es el Dios de amor y de misericordia, que el amor, la misericordia, determine tu manera de ser y determine tu manera de obrar. Así como es nuestro Dios santo, nosotros debemos de ser santos. Así como Dios ama, nosotros debemos amar. Así como Dios ejerce la misericordia, nosotros debemos de expresar también la misericordia de Dios en nuestra manera de ser y de actuar, porque ese es el Dios al que nosotros damos culto. Ese Dios que prometió a lo largo de las Escrituras acerca del Evangelio, de la buena noticia de Cristo Jesús. Pero ese Evangelio de la buena noticia fue confirmado en y a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Prometido, confirmado. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Por tanto, lo que fue prometido por Dios mismo llegó a su consumación. Pablo no estaba interesado en el Jesús histórico. De alguna manera podríamos decir que eso lo dejó para los evangelios. Y los evangelios nos narran y nos cuentan la vida, las vivencias de Jesús. Son los relatos de la vida de Jesús, de la vida y de la obra de Jesús. Sin embargo, Pablo está interesado, diríamos, no tanto en el Jesús histórico, sino en el Jesús de la fe, en el Jesús en el que creemos, de las consecuencias que tiene el creer en Cristo Jesús. Y digamos desde un aspecto no tal vez tan narrativo, sino un aspecto más doctrinal. Y en ese sentido, Pablo nos presenta las consecuencias de la resurrección. Si en los relatos de los evangelios veíamos las consecuencias sobre las personas que se encontraron con el resucitado, Pablo nos va a mostrar otro aspecto, y es el aspecto más doctrinal, las consecuencias que de ello se derivan. Y por tanto, el hecho de que la obra de Jesús y de que Jesús fuera declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, viene a confirmar el hecho de que toda la obra de Jesucristo, toda su vida y toda su obra fue aprobada y certificada por Dios al haberle resucitado. Fue declarado Hijo de Dios. Recordemos los relatos de los evangelios cuando Jesús inicia su ministerio y allí en el Jordán se oye la voz de Dios que le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y le declara Hijo de Dios. Y en el monte de la transfiguración, de nuevo se vuelven a escuchar las palabras de Dios mismo dirigidas a los que allí estaban. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero todo aquello queda confirmado y consumado, diríamos, en el momento de la resurrección. Es como que Jesús ya ha pasado la prueba final. Ha llegado hasta la muerte y muerte de cruz, como nos dirá el texto. ¿Por qué? Por fidelidad a Dios, por fidelidad a la voluntad de Dios. Yo he venido a hacer tu voluntad, dirá Jesús. Y por tanto es el certificado divino, es como el sello divino, el cuño divino de aprobación de que Jesús ha cumplido con la voluntad de Dios hasta el final, la ha llevado a su consumación. Por eso Jesús en la cruz dice aquellas palabras de consumado es. Pagado es, se ha acabado, ya está pagada la obra que tú me enviaste, ya está pagado el precio de nuestro pecado y por tanto, en ese sentido, la obra ha sido culminada. Y dice que todo ello fue realizado
dice declarado Hijo de Dios con poder. El apóstol Pablo, en esta expresión con poder, nos la traduce de alguna manera en su epístola a los Efesios. En el capítulo 1, en el versículo a partir del 19, dice, y cuál la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así pues, Jesucristo fue resucitado por el poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos, pero además también le puso sobre todo poder y autoridad. Le dio el poder también a Cristo Jesús. No solamente sobre todo poder y autoridad, sino también lo constituyó en cabeza de la Iglesia. Él es nuestro Señor. Fue resucitado por el poder de Dios y le fue entregado todo el poder a Él. Y por tanto, en la resurrección nos encontramos con esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, con poder. Dice, según el Espíritu de Santidad. Es el Espíritu de Santidad, el Espíritu Divino, el Espíritu Santo. Es el Espíritu que acompañó a Cristo Jesús a lo largo de toda su vida y toda su existencia y todo su ministerio. Es el Espíritu que estuvo sobre María. Es el Espíritu que descendió sobre Jesús en el bautismo, recordáis, ¿verdad? En forma de paloma y descendió sobre Jesús. Es el Espíritu Santo que acompañó a Jesús a lo largo de todo su ministerio, por el cual dice el Evangelio que obraba milagros. Es el Espíritu Santo obrando en la persona de Jesucristo. Pero nos dirá también Pedro en su epístola, al igual que Pablo en Romanos, que Cristo Jesús fue resucitado de entre los muertos también por el poder del Espíritu Santo. Con lo cual nos completa el triángulo, perdonadme la expresión, perfecto de la Trinidad obrando en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El Dios amante, el Espíritu vivificador y por tanto el Jesús redentor, el Jesús resucitado. Así se completa en ese sentido la obra de nuestro Dios. Muerto en la carne, dirá Pedro, pero vivificado en el Espíritu. Y por tanto el Espíritu Santo obrando también junto con el Padre, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por la resurrección de entre los muertos, nos dirá, y por tanto, este Jesús que murió, y murió crucificado, fue levantado al tercer día. Esta es la señal que ellos tendrían, la señal de Jonás, que permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Por tanto, la señal se cumplía, lo que prometieron las Escrituras se cumple en la persona de Cristo Jesús, con poder en el Espíritu Santo y resucitado de entre los muertos. Si Cristo ha resucitado, podemos estar ciertos de que hemos creído en una buena noticia. Nadie os ha tomado el pelo. Nadie nos ha tomado el pelo. Cristo ha resucitado y por tanto nuestra fe no es en vano. Cristo Jesús ha cumplido con la promesa que Dios nos había hecho. Pero además la certeza del cumplimiento de la promesa nos invita a vivir la vida como una experiencia de buenas noticias. Hay quien vive la vida como una pesadilla, como un tormento. Depende a veces de cómo nos van las cosas. Esto también es cierto, ¿verdad? Pero nadie nos puede arrebatar el gozo de nuestra salvación. Y nadie nos puede arrebatar el gozo de la promesa de nuestra resurrección. Porque si Cristo resucitó, primicias de los que durmieron es hecho. Por tanto, todos nosotros también resucitaremos con Él. Hay esperanza, Cristo ha resucitado, Él ha vencido a la muerte. Pero no solamente ha vencido a la muerte, sino que también ha vencido al pecado y al tentador. Por lo tanto, si Cristo ha vencido, nosotros también podemos vencer con Él. Y por eso la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también tiene implicaciones para nosotros en nuestra vida
cotidiana y en nuestra vida diaria. Él ha vencido al diablo, al tentador. Tantas veces le tentó para no llegar hasta el final de la obra que Dios le había encomendado, pero él fue fiel hasta la muerte. Recordemos las 3 tentaciones como una especie de síntesis de lo que fue la oferta permanente del diablo para Jesús para que no llegara hasta el momento culminante de la cruz. La oferta siempre estaba dispuesta a encontrar otro camino y otra salida, pero Jesús afirmó su rostro, dice, como un pedernal y marchó hasta Jerusalén. Y ante las ofertas de sus propios discípulos, no vayamos, Jesús decidió ir hasta Jerusalén a cumplir con la voluntad del Padre. Cristo ha resucitado y por tanto la victoria, como cantamos, está en Jesús. Él ha resucitado, ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, por tanto nosotros también podemos junto con Él. Pues esta buena noticia que fue prometida por los profetas en las Sagradas Escrituras, esa buena noticia que Dios fue entretejiendo en la trama y en la urdimbre de la historia, y llegó a su culminación y cumplimiento en la muerte, pero en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios le declara Hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con las buenas noticias? Si el mundo está lleno de malas noticias y de las fake news y de las falsas noticias, y nosotros tenemos buenas noticias, pues las buenas noticias son para compartirlas, son para sembrarlas, porque piensa que si tienes una buena noticia para compartir y no la compartes, bueno, nos dirá el apóstol Pablo que responsables nos hacemos, si no las compartimos, pero más allá de eso, es como ser muy miserables, ¿o no? Si tú tienes algo bueno para compartir con los demás y te lo quedas o lo ocultas, pues la sensación es un poco miserable, ¿no? Te estás quedando con lo bueno para ti solo, no lo compartes. De alguna manera creo que tendríamos que despertar, todos los que dormís, porque hace calor en la sala. Tendríamos que despertar para compartir lo bueno que tenemos. Esto de antes era una broma, aunque nadie se ría. Tenemos algo bueno que compartir, pues compartámoslo. Si estás convencido de que es una buena noticia, de que te ha hecho bien. Ahora, si dudas, pues tal vez no quieras compartir lo que dudas. Si no estás seguro, si no te lo crees, pues tal vez tienes que primero creerlo tú, experimentarlo tú, para compartirlo tú. Por eso el apóstol Pablo dice, ya que todo ha sido prometido y ha sido consumado, dice versículo 5, por quien nosotros recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor de su nombre. Pablo era un buen teólogo y un buen docente y sabía estructurar muy bien su pensamiento. Aquí los 3 puntos, los estudiantes, los 3 puntos, el antes, el momento culminante y el después. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a considerar que lo que hemos recibido, esa buena noticia, ha de ser proclamada. Es una gracia de Dios, es un favor divino. Él nos ha concedido la gracia de poder compartir esto tan bueno con los que nos rodean. Y por tanto, como gracia, como favor divino, nosotros somos responsables de compartir con los demás ese don que Dios nos ha dado. Pablo, claro, evidentemente fue y tuvo un llamado especial a predicar el Evangelio a los gentiles. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, dirá el apóstol Pablo en Gálatas. Pero es que nosotros, aunque no hayamos recibido un llamado especial como apóstoles, o como misioneros o enviados, o como pastores, o como predicadores, hemos sido llamados a compartir el Evangelio con los nuestros, con los más cercanos. Y me seréis testigos en la Conchinchina. No, empezaba por... Venga, que hay que despertar hoy. En Jerusalén. Pero es que Jerusalén es la casa, porque eran donde estaban los 12, ¿recordáis? Es la casa. Entonces hay que compartir el Evangelio primero en la casa.
En los círculos concéntricos, es muy interesante porque allí en Hechos 1:8 eran círculos concéntricos. Jerusalén, Judea, ¿vale? La provincia, Samaria, ya está, los confines de la tierra. Aquí en esta mañana tenemos unos cuantos gallegos, pues hasta Finisterre, Finisterre, el fin de la tierra, en latín, y por tanto hasta Finisterre, hasta España. Por eso el apóstol Pablo es muy bonito, ¿no? Porque en Romanos dice que él quería ir a predicar el evangelio a España, no el apóstol Santiago, sino el apóstol Pablo. Al menos tenía el deseo, no sabemos si llegó o no, pero el deseo estaba en él. Y por tanto él se sentía y se sabía con la carga de predicar el evangelio, la buena noticia, porque dice que el propósito de la misión es que todos lleguemos a conocer el amor de Dios por medio de la fe, entre las cuales, dice el versículo 5, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entre los cuales sois también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, romanos, porque es la carta a los romanos, ¿vale? Y a los españoles, y a nosotros, 21 siglos después. Pero dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Si todo arrancaba con el amor de Dios, que pone en movimiento la maquinaria de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, el amor que mueve el corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, y pone en movimiento toda esa historia, y envía a su propio Hijo del linaje de David, Hijo de Dios, y por tanto ahora nosotros nos sentimos con la responsabilidad de predicar y compartir el Evangelio por amor de su nombre, del nombre de Dios, porque amamos a Dios, compartimos al Dios de amor con nuestro prójimo, al cual también somos llamados a amar como a nosotros mismos. Un círculo perfecto de amor. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo, compartir la buena noticia de Dios en Jesucristo con aquellos que nos rodean. Porque el propósito final de todo esto es que todos vengamos a formar parte del pueblo de Dios. Por eso dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, o sea, llamados a ser apartados para Dios, pueblo de Dios, nación santa y un reino de reyes y sacerdotes, para compartir las bondades de nuestro Dios, para que anunciemos al Dios de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos ha presentado en esta mañana, espero, una forma diferente, tal vez más doctrinal que los relatos de la resurrección del Evangelio, en ese tejer de Dios en el tapiz de la historia, de la salvación a lo largo de los siglos. Un evangelio de buena noticia. Lo que compartimos es, esto creo que lo debíamos de tener todos muy claro, lo que compartimos es una buena noticia. Por eso no asustes a la gente. Esto sería la otra parte. No asustes a la gente con el evangelio. A veces la Iglesia ha pecado durante siglos de predicar el infierno. No, predicamos el reino de Dios. Esto predicaba Jesús. Que nadie se olvide de que la predicación de Jesús era el reino de Dios. Predicamos una buena noticia que parte del corazón amante de Dios. Y por tanto, en esto creo que debemos de insistir. Una buena noticia para compartir, una buena noticia que ha sido confirmada, no es una fake news ni es un rollo patatero, sino que ha sido confirmada por la resurrección de Jesús de entre los muertos, y una buena noticia que ahora se nos ha concedido el privilegio, la gracia de poder comunicarla a aquellos que nos rodean, porque queremos lo mejor para ellos. Si queremos lo mejor para ellos, compartamos lo mejor que tenemos, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues que el Señor nos ayude a todos a tener una visión clara de cuál es el deseo de Dios y la voluntad de Dios, para que como Jesús hizo la voluntad de Dios, así tú y yo y la Iglesia hagamos también su voluntad, compartiendo esta muy buena noticia, que Cristo ha resucitado para la gloria de Dios y la salvación de todos aquellos que en Él creemos.
Que el Señor os bendiga. Amén. Antes de pasar a la Santa Cena, vamos a cantar juntos una canción que aparecerá